retornamos por aquí. Interesante conversación con el doctor Amadeo Peralta. Doctor, hablamos al hacer la pausa, ¿qué está pasando con la justicia? ¿Qué está pasando con algunos casos que uno ve como que no prosperan y uno no termina viendo resultados en esto, doctor? Cuénteme qué está pasando, porque tengo alguna pregunta de WhatsApp que se la voy a ir diciendo a medida que usted vaya contestando, doctor. Ciertamente tu pregunta corresponde con el sentir del pueblo. Sí. ¿Qué pasa con el caso de los Tucanos? ¿Qué pasa con el caso La Onza? ¿Qué pasa con el caso de Brecht? Y con muchos procesos en el área de la corrupción. Los jueces, escuchen esto, país, los jueces, al final de cuentas, llevan un proceso basado en las pruebas que el Ministerio Público le aporta. Hay casos que vienen desde hace 5 años atrás, fueron elaborados por otro Ministerio Público y casi todo el mundo sabe la manera como se preparaban expedientes y por qué se caían. Entonces, no es que los jueces, al momento de evaluar un proceso, no pueden ni siquiera investigar el caso, no pueden traer pruebas, no pueden pedir más nada que lo que tienen ahí en el expediente que le han aportado las partes. Entonces, ustedes tienen ahí el caso, por ejemplo, de La Onza, el caso de supuesta corrupción de Manuel Rivas. Sí. Pero ahí entra la pregunta, ¿alguien de la población vio cuando a ese expediente le tenía como prueba fundamental una auditoría de la Cámara de Cuentas que establecía algún proceso de corrupción? No había ninguna prueba de corrupción. Por eso los jueces tuvieron que descargarlo del tema de la corrupción. En la preparación del expediente a él tampoco se le vinculó con pruebas en la comisión del crimen del hermano Junior Ramírez. Por eso los jueces también de ese tema lo descargaron, porque no vieron una relación de pruebas. Yo me estoy refiriendo al tema de las pruebas. No es a lo que una gente está pensando. Qué bueno que usted explica eso jurídicamente, doctor, porque es parte de la confusión que tenía la gente. Aquí muchos amigos me llamaron al programa diciéndome que no, que hubo, que tenían que dejarlo preso, que todo lo demás, pero mire cómo usted establece jurídicamente la vinculación o no con los hechos, que eso es bueno que la población lo entienda. Exacto. El Código Procesal Penal fue elaborado para garantizar los derechos de los imputados de una manera inclusive hasta sorprendente. Y por eso ustedes ven cuánta impunidad hay en República Dominicana a partir del año 2004 hasta la fecha, porque ese código vino demasiado avanzado para la sociedad dominicana, cambió de manera vertiginosa el sistema de la prueba, y si usted no le demuestra 5 veces más allá de toda duda razonable a un imputado que él cometió el delito, el imputado se sale con la suya. A veces se emiten decisiones que el público no la entiende de la siguiente manera. A ver. Un juez emite una sentencia, por ejemplo, declarando no culpable a una persona porque las pruebas que aportó el Ministerio Público no fueron suficientes para demostrar su culpabilidad en el caso. A nosotros los abogados, una sentencia como esa nos dice que la persona sí podía ser culpable, pero las pruebas que aportó el Ministerio Público no fueron suficientes para vincularlo en el expediente. Y por eso lo declaran no culpable en virtud de las pruebas aportadas. Es diferente a cuando un tribunal declara culpable a una persona porque la cantidad de pruebas son avasallantes y vinculantes, sobre todo con la comisión de hechos de sangre. Sí. Entonces, ustedes al inicio, ustedes vieron qué estaba pasando con la instrumentación del caso Odebrecht. Sí. El caso Odebrecht comenzó como un reality show, un grupo de personas vinculadas a un expediente que no tenían nada que ver con ese proceso. Se le pidió medida de coerción a un grupo de personas. La gran mayoría fue a la cárcel de Najayo por 3 meses.
al final de cuentas variaron la medida de coerción y cuando se acusaron a un grupo de personas que no eran los de la medida de coerción. Pero Doctor, permítame, doctor, tomar esta llamadita para tomar algunas preguntas. Atención a la audiencia, vamos a tomar 3 preguntas para que el doctor paulatinamente la vaya contestando ahí. Vamos a ver. Si se cayó esa, vamos a tomar 3 preguntas, por favor. Continúe, doctor. Variaron las medidas en el caso Odebrecht. Tengo, si usted me permite, doctor, concluya ahí, porque tengo ya en WhatsApp una pregunta sobre otro caso también, mi doctor. Ok, al final de cuentas, en el caso de Odebrecht, terminaron siendo condenados 2 personas que el país entero sabe también que son hasta inocentes de ese proceso. ¿Y por qué lo decimos? Porque el expediente se llevó por sobornos, pero ni apareció a quien sobornaron. Sí, buenas noches. ¿Su nombre y de dónde, por favor? Juan Carlos de Jaira. Cuénteme, Juan Carlos, ¿cuál es su pregunta para el doctor Amadeo Peralta? Sí, de verdad que conocimiento de más tiene el abogado. Excelente profesor. Pregunta para el abogado, ¿se puede decir entonces que una sola persona mató a Junior Ramírez? Y la otra pregunta que quería hacerle era, los planteamientos del Ministerio Público, ¿de verdad el Ministerio Público está investigando qué es lo que pasa? Porque todos caen en lo mismo. Muy bien, gracias, líder. Bien. Doctor, continúe ahí, tenemos 2 preguntas. En el caso de Junior Ramírez es evidente que Algenis no lo hizo solo. Muy bien. Eso es evidente y el Ministerio Público podía probar que él recibió ayuda inclusive del Grande y de cualquier otra persona. Pero ahí volvemos al comentario inicial. Como el Ministerio Público no demostró en qué consistió la complicidad del Grande y de los demás que estaban envueltos en ese expediente, al final de cuentas los jueces se vieron en la obligación de soltarlo. Ese expediente se preparó para que se cayera. Eso es de manera resumida lo que le podemos decir sobre ese tema. ¿Cuál fue la otra pregunta? Él le preguntaba de lo que usted estableció, de si hubiesen ayudado o no a Algenis Contreras a llevar a cabo el hecho. Pero si usted me permite, aunque sea variando un poquito, porque tengo una pregunta de WhatsApp para tomar una y una. Aquí me pregunta un televidente, doctor, y en el caso precisamente de Jean Alain Rodríguez, ¿pasará lo mismo que pasó con el hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina, que le puede ser variada la medida de coerción al momento que le toque ya la siguiente revisión debido al tiempo que se encuentra en prisión, doctor? Mira, el Código Procesal Penal, tal cual le había mencionado ahorita, está preparado para garantizar excesivamente los derechos de un imputado. Si a un imputado le imponen una medida de coerción, voy a poner un ejemplo, de 6 meses de prisión preventiva, en lo que el Ministerio Público deposita la acusación, al momento en que se revise esa medida de coerción, ya usted le deja una puerta abierta a los jueces si a los 6 meses no se ha depositado acusación, para variarle la medida de coerción que le habían impuesto, que casi siempre es prisión preventiva. En el caso de Alexis Medina, la prisión preventiva que le había sido impuesta ya se encontraba vencida. El Ministerio Público, por exceso de trabajo, por llevar otros procesos también, no había depositado a tiempo la acusación de ese caso Pulpo. Eso no quiere decir del todo que los jueces estaban obligados a variar la medida de coerción, pero si se hubiese tratado de un hecho de sangre, se hubiese tratado de un caso grande de narcotráfico, también los jueces tenían elementos, aunque se encontrara vencida la prisión preventiva, para mantenerlo en prisión dada la gravedad de los delitos que se le estaban imputando. En este caso, el juez que conoció esa revisión entendió que la podía variar a prisión domiciliaria, a una garantía económica, a la imposición de un grillete electrónico, porque se entendía, lo entendía el juez, de que ya él no podía influir en la variación ni en la desaparición de pruebas después que ya tenía más de 18 meses preso. Y el país, que no se sorprenda, échenle la culpa al Código Procesal Penal,
pero todos los imputados de ese proceso en los próximos días, si solicitan variación de medida de coerción, todos los jueces tendrán que tratarlo de manera igualitaria y obtendrán su libertad. Muy bien, y doctor. el día que le toque a Jean Alain, que se le venza, también le va a tocar. Excelente. Doctor, una más. El tiempo está muy interesante y corto para conversar con el doctor Amadeo Peralta. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Adelante, líder. Su pregunta para el doctor, que se nos va el tiempo, por favor. Sí, me gustaría que el doctor me diga en qué va a parar la operación 13 y qué opinión le merece el planteamiento de Willy Berenice sobre que los jueces varían su opinión dependiendo del caso. Muy bien. Gracias, líder. Ahí está, doctor. El tema de la operación 13 es un expediente, hasta donde yo lo he visto, un poco más sólido que otros. Sí. Hay buenos testigos en ese proceso que van a establecer cómo operaba esa mafia en la Lotería Nacional. La prisión preventiva que se le impuso al principal imputado hasta el día de hoy no ha sido variado, y sigo reiterando que ahí hay un caso sólido que al final de cuentas terminará con una condena, porque es un caso muy reciente, sí. Es un caso con muchas pruebas, bien documentado, y todo el que participó admitió los hechos. Okay. Inclusive le voy a decir algo también que no se me olvide al país. Adelante, doctor. Hay mucha gente que se ha sorprendido de que en algunos procesos de corrupción, como el caso de Jean Alain, hay 400 testigos. Esos 400 testigos, ustedes pueden tener por seguro que ahí habían por lo menos 100 que también podían ser imputados, pero ese era un expediente demasiado voluminoso. Y al final de cuentas, una persona que sepa cómo se cometieron esos delitos y negocia con el Ministerio Público, y en vez de ser imputado pasa a ser testigo del Ministerio Público, eso refuerza mejor los expedientes, sobre todo cuando se está hablando de que en la Procuraduría General de la República se desapareció la data, el que fueron borrados los sistemas informáticos. Ese es un expediente que se va a demostrar con diferentes pruebas obtenidas de manera externa, pero también los testigos, a la cabeza de Rafael Estefano Cano Sacó, que era el director del gabinete y la mano derecha en la Procuraduría, va a revelar cómo operaba el entramado que ahí funcionaba. Al Ministerio Público siempre le conviene que personas se salgan de la calidad de imputados, se conviertan en delatores para reforzar esos expedientes. Doctor, la siguiente pregunta era lo que decía la magistrada Jenny Berenice con relación al tema de los jueces, y quisiera que usted me permita, yo sé que ya se nos agotó el tiempo, producción, pero si es posible, doctor, por favor, agréguemele a esa pregunta. Si ya desapareció la tan famosa y conocida íntima convicción de los jueces, doctor. En el fondo, con las nuevas modificaciones que tiene el Código Procesal Penal, la íntima convicción casi ya no existe. Un juez puede tener la seguridad en su interior de que una persona es culpable. Los jueces son humanos, los jueces ven televisión, ven periódicos y hacen su evaluación, pero al final de cuentas la íntima convicción no la pueden aplicar si la prueba que le ha depositado el Ministerio Público no es suficiente para obtener una condena. Fíjense lo que le dije al inicio, hay muchas personas que salen descargados de procesos, pero a veces obedece o a que el Ministerio Público no está preparado, no tiene mucha capacidad para recolectar pruebas y también evidencias. Muchas veces los plazos se le vencen, a veces no solicitan órdenes para recolectar información financiera, información de la Dirección de Impuestos Internos, y todo eso, con la carga también que tienen los miembros del Ministerio Público, hacen que muchos expedientes puedan llegar flojos a los tribunales, y por eso tendremos que pensar en un antes y un después. Los expedientes que está sometiendo el Ministerio Público en la actualidad, vamos a depositar la total esperanza de que lleguen a un feliz término, aunque sea dentro de 5 años. Y todos esos expedientes que se han venido cayendo, tampoco le echen la culpa al Ministerio Público actual.
porque aunque el 99% de los fiscales no han sido cambiados, pero anteriormente había una línea muy vinculada con el tema de la corrupción y la finalidad era que los expedientes no nacieran, que los expedientes se cayeran, que no prosperaban, y para eso el país sabe que se fue creando una estructura para que ningún expediente por corrupción prosperara, y llegó un momento que el país hasta se jaltó de tanta impunidad. Y por eso ustedes vieron hasta el resultado que se dio con el tema de la bandera, el tema de las elecciones, donde el país había perdido la capacidad de asombro con los casos que estaban pasando. Muy bien, doctor. Wow, se nos agotó el tiempo, señores. Lamentable, doctor. Doctor, uno de WhatsApp. Hermano, vamos a hacerle la pregunta ya para que usted no se nos quede fuera, doctor. Me pregunta nuevamente por aquí un seguidor suyo llamado Calderón. Me pregunta, doctor, ¿y el caso de Jean Alain no fuera mejor poner a Cano como acusado y no como testigo? Dice este señor, doctor. Brevemente ahí. Varias personas me han hecho esa pregunta. Si Cano hubiese sido imputado en ese proceso, el Ministerio Público hubiese ido un poquito más forzado con el tema de las pruebas, pero Cano, que era el director operativo de la Procuraduría General de la República, ha estado colaborando 100% con la Procuraduría, suministrando la información que en la Procuraduría no tenían ni cómo obtenerla, revelando el nombre de personas vinculadas en los hechos. Hay personas que a medida que lo mencionan lo interrogan y admiten el hecho, y yo le comparo lo que está haciendo Cano como lo que siempre sucede en los Estados Unidos. La justicia norteamericana, para desbaratar una banda, prefiere negociar con 3 o 4 que pertenecían a la banda para que ellos sean testigos y acusen a los jefes de cómo operaban esos carteles, y obtener una condena frente a los jueces con más fuerza, y inclusive frente a los jurados que se utilizan allá. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, como siempre. Interesante conversar con usted. Pendiente otro encuentro, pues nos quedaron algunas, pero vamos nuevamente a invitar al doctor nuevamente por aquí. Muchísimas gracias, doctor Amadeo Peralta. Feliz noche. Gracias. Hacemos una pausa, retornamos de inmediato ya con la parte complementaria de este su espacio.